Hoy en Charlas con Horizonte nos acompaña Eduard Naranjo, él es prácticamente de la casa, hace parte de la Subdirección de Asuntos Comunales. Eduard, hoy hablaremos también de estas inquietudes que se siguen generando para nuestros copropietarios en materia de propiedad horizontal. Empezamos con estas dudas que son frecuentes y que llegan a diario a nuestra Subdirección de Asuntos Comunales, y la primera es: ¿cómo se regula y se define el aumento anual en las cuotas de la administración, Eduardo? Muy buenas tardes a toda la comunidad que reside en propiedad horizontal. Este es un espacio de ustedes. Diana, claro, nosotros al interior de las propiedades horizontales tenemos unos reglamentos, y esos reglamentos son los que nos indican los parámetros que tenemos que seguir desde el punto de vista de la administración para llevar unas propuestas económicas a la asamblea. Entonces, generalmente una cuota de administración se decide con base en un proyecto de presupuesto que presenta el administrador como representante legal, coadyuvado con el Consejo de Administración. Lo llevamos generalmente a las asambleas ordinarias, y en las asambleas ordinarias la comunidad es la que decide si es viable o no es viable, y lógico que se tiene que mirar las necesidades del mismo conjunto. Entonces, la asamblea como máxima autoridad, con base en el proyecto de la administración, es la que decide si deja esa cuota o no. Eduardo y Diana, bueno, este programa con Eduardo lo hacemos por lo menos mensualmente, ¿cierto? ¿Por qué? Como un compromiso con las personas que nos escriben y nos dicen: tenemos muchas preguntas en propiedad horizontal. Y además, como resultado del consultorio jurídico que usted realiza, que su equipo realiza todos los miércoles en la sede de BAC, ¿cierto? Viene mucha gente, hay muchas preguntas. ¿Cómo funciona el? Cuéntele a la gente e invítela a venir los miércoles para este espacio. Claro, Johanna, muchas gracias. Sí, cada vez que tenemos la oportunidad de estar en este espacio, siempre les llegamos y les informamos a toda la comunidad que en el IDEPAC, aunque estamos atendiendo todos los días, de lunes a viernes en horario de oficina, estamos haciendo los miércoles jurídicos de propiedad horizontal. Nos ha ido bien, este es una tarea que nos ha dado resultado, y la comunidad está asistiendo presencialmente aquí a la sede, y nosotros mismos, el equipo de propiedad horizontal, estamos atendiendo directamente todo tipo de consultas, todo desde el punto de vista o mejor, especialmente el manejo de zonas comunes. Es el conflicto que estamos observando últimamente y el que está afectando un poco la convivencia al interior de las propiedades horizontales. Claro que sí, Eduardo. Ahora sí, más preguntas que nos llegan. ¿Cómo se reglamenta el cobro de los parqueaderos de visitantes? Muy bien. A ver, el tema de los parqueaderos de visitantes, inicialmente podemos decir que es una carga que las autoridades locales le colocan a las propiedades horizontales. ¿Con qué fin? Con el fin de que no haya vehículos en la calle. Al no haber vehículos en la calle, pues lógicamente va a haber una movilidad mucho más fácil. Entonces, como son parqueaderos de ley y están establecidos en los planos del conjunto y en el reglamento de copropiedad del conjunto, entonces la Asamblea General de Propietarios es la que decide en qué horarios y qué términos se puede utilizar y si tiene costo. Es viable cobrarla porque es que la misma Ley 675 autoriza que podamos explotar nuestras zonas comunes con el beneficio con un autobeneficio que sea para pagar las cuotas, a veces de los morosos, para llenar esos vacíos que nos dejan esa mora. En esa misma asamblea se define quién, o sea, cómo se cobra. Si se cobra directamente a la persona que usó el parqueadero o si se cobra al propietario. Sí, sí, o sea, la asamblea es la que va a establecer unos requisitos para acceder a ese parqueadero, y ella misma la que establece el valor. Generalmente, o hay algunos conjuntos residenciales, voy a poner un ejemplo, me voy a arriesgar. Dice el reglamento, dice las 3 primeras horas no se le va a cobrar a los visitantes, pero de 3 horas a 1 minuto ya se le empieza a cobrar, empieza la factura. Entonces, así tiene que ser, pero debe quedar en el reglamento. Eduardo, ¿cuál es el manejo que se le da a los parqueaderos que utilizan las personas con discapacidad? Diana, mira, esto es de ley también, y tiene que quedar en el reglamento. Existen ya muchas tutelas y existe mucha normativa al respecto. Esta normativa nos obliga a que todos los conjuntos residenciales del total de parqueaderos, cuando son zonas comunes, deben dedicar el 2%
para el uso destinado a estas personas. Pues estas personas, independientemente de su condición, tienen que demostrarle a la administración con certificados expedidos legalmente de que se encuentran en esa condición para que la administración se limite solamente a cumplir y adjudicarle un parqueadero de ese 2% que por ley deben reservar para ellos. Pero Eduardo, eso es un uso temporal, ¿sí? No es que se lo pueda usar permanentemente un propietario que tenga condición de discapacidad. Claro, o sea, y tiene además, y gracias Johanna por la aclaración, es que además de cumplir los requisitos, él debe cumplir también unos requisitos. El hecho de que yo en condición de discapacidad me adjudique en ese parqueadero no quiere decir que yo no pague expensas ni pague por el uso de ese parqueadero. Tengo que pagarlo. Y uno de los requisitos es que si yo no pago, me lo pueden suspender el servicio. Entonces, digamos, la preferencia en este caso es por la condición, pero eso no me va a exonerar de las obligaciones que adquiera y que estén establecidas en el reglamento de propiedad horizontal del conjunto. Pero sí, esta pregunta sí es, claro, porque pasa en muchos conjuntos. Si están llenos todos los parqueaderos de visitantes y se quiere acceder al parqueadero de personas en condición de discapacidad y no está lleno, ¿eso se puede hacer? No, a ver, es que, Johanna, los parqueaderos de visitantes son completamente diferentes a los parqueaderos comunes. Sí. Y de los comunes es de donde se saca el 2%. Entonces, los de visitantes dejémoslos a un lado. O sea, no podemos utilizarlos y darles otro destino. Alguna vez nos hicieron una consulta y dijeron, no, es que el presidente del consejo, por ser presidente, pidió que se le adjudicara un parqueadero de los visitantes. No, esto es ilegal. Esto lo vamos a dejar quietos. Cuando yo hablo del 2%, ese es de los parqueaderos totales comunes del conjunto, de las zonas cuando son zonas comunes. Del resto no podemos moverlos de ahí. Pero se prefiere, perdóneme, siempre y cuando se cumplan los requisitos para acceder a ese espacio. Y no es indefinido, ¿no? No es indefinido. Entonces, puede ser que ese personaje se vaya del conjunto, ese parqueadero vuelve otra vez a ser distribuido dentro de los demás copropietarios para que cada uno de ellos haga uso. De pronto, imagínense que me puede salir la inquietud es cuando, ejemplo, en un conjunto son 2 parqueaderos nomás para discapacitados y resulta que en el conjunto hay 5. Entonces, aquí nos tocaría inicialmente que el administrador haga la distribución de esos parqueaderos entre los 5 los 5 copropietarios que están en esta condición y los restantes tendrían que entrar a participar en el sorteo de los demás parqueaderos zonas comunes. Eduardo, ¿es indispensable que en una propiedad horizontal exista un sistema de detección de incendios y alarmas? Sí, claro. Esta es una función del administrador de propiedad horizontal, o sea, dentro de las taxativas que se encuentran en el artículo 51 de la ley 675, él debe estar al tanto de este ejercicio, ya que los sistemas de seguridad, aparte de que es un trabajo mancomunado con las empresas de vigilancia que deben presentar un plan de seguridad para la copropiedad, nosotros como propiedad horizontal también debemos gestar nuestro propio plan de trabajo en ese sentido para que no tengamos inconvenientes. O sea, no podemos quedar desprotegidos en ningún momento en el desarrollo de ese ejercicio de la seguridad. Ok, Eduardo. ¿Es obligatorio el comité de convivencia? Es que, a ver, mire, Johanna, es una pregunta tan extensa que es que voy a procurar resumirla en lo que más pueda. Es que el comité de convivencia, si nosotros lo analizamos ahora con la IC 75 como está, pues es un grupo de personas que van a ayudar a mejorar la calidad de vida al interior de PH, pero no tienen las herramientas jurídicas para ejercer en un momento dado un control que pueda ser más drástico y obligar al copropietario a que cumpla. Entonces, lo que hacen ellos son cuestiones amigables. Y estas cuestiones amigables, pues, si el copropietario quiere cumplir esos compromisos que firmó, los cumple. Si no, no. Entonces, si no lo cumple, pues, entre comillas, no pasaría nada. No pasaría nada. Entonces, los comités de convivencia hay que darle más herramientas jurídicas. Ellos no investigan, ellos no sancionan, ellos simplemente deben
proponer fórmulas de arreglo amigables entre dos copropietarios para que ellos dos no se vuelvan a pelear. Si fue una ofensa o una agresión verbal, pues que ese copropietario se comprometa a que no lo vuelve a agredir verbalmente y firma un documento. Eso es. Pero sí, o sea, es necesario, pero hay que, precisamente en los varios proyectos de ley que ha habido, siempre se le ha procurado dar más herramientas jurídicas a estos comités para que ejerzan una mejor función y nos den resultado a la asamblea de la gestión realizada en el año que son nombrados. Eduardo, esta pregunta me interesa porque mi mamá, aunque ya es pensionada, a ella le encanta, ella es contadora pública y revisora fiscal, y ella lleva normalmente este tema en algunas propiedades horizontales. ¿Es necesario un revisor fiscal en las copropiedades? Diana, yo creo que, o sea, la ley exige unos requisitos para tenerlo, pero yo creo que en todas las propiedades horizontales, independientemente de que sean residenciales, debemos tenerlos. Debemos tenerlo porque es que el revisor fiscal, como su nombre lo indica, él es el que debe, debe estar con un pleno conocimiento, primero, de su profesión, y segundo, es la primera autoridad que se va a encargar de que las demás autoridades administrativas cumplan el reglamento interno de propiedad horizontal. Entonces, por ejemplo, si Eduardo Naranjo se propuso su nombre para ser miembro del Consejo de Administración, entonces resulta que en el reglamento interno dice los propietarios que sean morosos no pueden ser miembros del Consejo de Administración, y yo soy moroso, pero me propuse. Entonces, ¿cuál es la primer voz que debe levantarse y ponerse ahí mismo en el seno de la asamblea y decir, Eduardo no puede estar ahí porque está incumpliendo el reglamento? Es el revisor fiscal. Entonces, por ahí nace el comentario que digo que sí es necesario que lo tengamos, independientemente que la ley no nos lo exija, precisamente para eso. Y no solamente en eso, ¿no? En todo el tema financiero, todo el tema de los procedimientos internos para contratar, en fin, todo esto es necesario. Pero Diana, sí es necesario. Eduardo, ¿se puede o se debe multar por no asistir a las asambleas de propietarios? ¿Qué hacer? Uy, ese es otro tema que tiene mucho fondo a veces, pero inicialmente pensaría de que no se debería multar porque es un deber mío como copropietario asistir a esas asambleas. Pero si en algún caso, por alguna circunstancia, no puedo ir, pues debo justificarla de pronto para que me exoneren de una posible sanción. Pero si en un momento dado se quiere hacer efectiva esa multa para obligar a los copropietarios a ir para que asistan a las asambleas, independientemente que sean ordinarias o extraordinarias, debe quedar estipulada en el reglamento. Si no está estipulada en el reglamento, no la podemos aplicar. Eduardo, cuando una persona está debiendo cuotas de administración, ¿puede participar y ser elegida en el Consejo de Administración? Diana, si esa limitante está en el reglamento, tenemos que cumplirla. Pero para mí, desde el punto de vista constitucional, no debe limitarse el derecho. Es más, la ley C-75 no lo prohíbe. Nosotros a las asambleas vamos los propietarios, sus representantes y sus delegados. Entonces, el hecho de ser moroso no implica de que me puedan coartar mis derechos fundamentales a elegir y ser elegido. Más bien, Diana, le echo la culpa, perdóneme que hable así muy escuetamente, al administrador, porque es que una de las funciones del administrador es cobrar. Entonces quiere decir que si hay un deudor moroso en la copropiedad, es que el administrador no está ejerciendo función y no está cobrando. Si el administrador considera que ya es hora de que ya agotó todos los medios persuasivos, que el copropietario no paga, pues simplemente a él la ley también le da facultades para que contrate su abogado de confianza, y si tenemos que llegar a un estrado judicial, pues llevemos el cobro allá, y si tenemos que embargarle sueldos, tenemos que embargarle carros, tenemos que embargar la misma casa o el apartamento, pues hagámoslo, pero la propiedad horizontal no puede perder. Entonces, es gestión del administrador, es responsabilidad del administrador tener la cartera al día. Pero se debe dejar estipulado, ¿cierto? Se debe dejar en el reglamento. Se puede. Lo de la limitación para ser consejero, sí. Okay. Sí. O sea, tiene que estar estipulado. Lo que no está en el reglamento no lo podemos aplicar. Ok, Eduardo. ¿Los administradores como representantes legales en los edificios deben integrarse a la Junta de Acción Comunal del barrio? ¿Sí o no? ¿No es recomendable? Pues a ver, con la nueva ley de juntas de acción comunal y además con anterioridad,
pues he sostenido que es viable, ¿no? Que una propiedad horizontal pueda ser parte de una junta de acción comunal. Claro, es sano, porque es que nosotros como propiedad horizontal siempre velamos por mejorar calidad de vida al interior de la propiedad horizontal. Aquí ya estamos hablando de los contornos de la PH y en un momento dado los contornos deben y en un momento dado pueden llegar a ser parte también de las obligaciones de los administradores para mejorar calidad de vida en los contornos. Entonces, sí es viable, lo veo viable, Joana, pero de pronto la precisión que hacemos cuando nos hacen en esta consulta es que no debemos permitir que las juntas de acción comunal administren la propiedad horizontal. O sea, somos dos personas jurídicas y como tal, cada una debe actuar independientemente, ya que cada una tiene un objeto que son los que están estipulados en esa normativa. Entonces, el objeto de nosotros generalmente es la seguridad y la convivencia, entonces debemos velar por eso. Eduardo, ¿dónde y cómo se puede impugnar el acta de la Asamblea General? Muy bien. Diana, se impugnan las decisiones, no las actas. Entonces, y mire que, permítame comentarle, precisamente en estos días, un copropietario vino de un conjunto a los miércoles jurídicos y se fue muy triste por la respuesta que en derecho nosotros siempre damos en esta materia. El copropietario en una asamblea observó varias ilegalidades y al parecer él era el único que estaba exigiendo que se cumpliera el reglamento interno de su conjunto, porque las demás autoridades, llámese fiscal, llámese administrador, llámese consejo de administración, no lo estaban cumpliendo. Y resulta que el señor, dentro de su inocencia, del desconocimiento de la ley, él dijo, voy a impugnar esa decisión, y resulta que inicialmente la redactó y la proyectó dirigida al administrador de su conjunto. Error. Primer gran error que cometió este copropietario. No consultó y entonces volvió y la proyectó para la asamblea, que sea la asamblea la que tenga que decidir sobre esa ilegalidad. Entonces, otro error. Por ahí alguien le dijo, entonces váyase para la alcaldía. En la alcaldía proyectó la impugnación y la llevó a la alcaldía. Y en la alcaldía le dijeron, no señor, tiene que ir al IDEPAC. Entonces, IDEPAC, pues lógicamente nosotros no hay ninguna entidad que tenga competencia para decidir sobre las ilegalidades desarrolladas o que se presenten en una asamblea. Entonces, bien redactada la demanda, eso sí la tenía y la traía a nombre del director del IDEPAC. Nos tocó explicarle y decirles que las impugnaciones de las decisiones contenidas en actas de asamblea debemos recurrir ante un juez. Entonces, la respuesta de la pena, le dije eso, me contestó de una manera muy, muy, muy agresiva. Dijo, o sea que yo tengo que sacar 10 millones de pesos de mi bolsillo para pagar un abogado, ir ante un juez, pagar medidas cautelares para corregir un error que el administrador y las demás personas que estaban presentes no la quisieron corregir. Le dije, sí, señor, así es. Y ese señor, pues lógicamente que se fue desanimado, descontento, un poco por este ejercicio, pero esperemos que con los nuevos proyectos que se están adelantando, estos procedimientos cambien. Pero sí, en este momento tenemos que recurrir a un juez de la República para que él sea el que decida sobre la posible ilegalidad o no ilegalidad de alguna decisión que haya tomado la Asamblea. Eduardo, ¿los arrendatarios pueden ser elegidos para ser miembros del Consejo de Administración? Aunque la ley no lo dice, yo no lo descarto, porque es que aquí lo que buscamos es la participación, ¿no? Y siempre y cuando el propietario le dé un poder y le dé facultades para hacer, además del poder para asistir a las asambleas, le dé facultades para ser elegido miembro del Consejo de Administración, para mí es válido. Sí, hay muchos conceptos en este sentido y hay algunos que dicen que inclusive que si se hace ese ejercicio, se debe dejar constancia en el acta que se nombra al propietario en representación de fulano de tal. Pero así puede ser, pero sí es viable que participen. Eduardo, ¿cuál es el tipo de contrato ideal que debe tener un administrador? Diana, nosotros desde el IDEPAC siempre hemos recomendado que la vinculación del administrador con la PH sea con un contrato de prestación de servicios. Un contrato de prestación de servicios que no genera relación contractual y que en el caso de que exista consejo de administración, pueda removerlo sin ninguna clase de aditamentos
en caso de que observe de que ese administrador no está cumpliendo sus funciones. Entonces, no podemos amarrarnos con representantes que en un momento dado estén haciendo las tareas y no podamos removerlos del cargo de una manera libre. Entonces, ese contrato de prestación de servicios nos va a dar esa herramienta jurídica para que en un momento dado, si el Consejo observa que no está cumpliendo sus funciones, sin ninguna clase de normatividad y sin justificar su salida, podamos reunirnos, nombrar otro y cambiarlo. Eduardo, ¿cuáles son las principales funciones de un administrador? Johanna, generalmente, o mejor, en los contratos de prestación de servicios se prefiere que se haga así y no se mencionan en ese contrato las funciones porque las de ellos están taxativas en el artículo 51 de la ley 675. Entonces, allá están las 13, 14 funciones que él debe cumplir a cabalidad. Entonces, dentro de esas, pues lógicamente está convocar a las asambleas, bien ordinarias o extraordinarias, una tarea fundamental y que debe sobresalir sobre las otras es que la esencia de la propiedad horizontal son las zonas comunes. Y él, como administrador, debe velar de que esas zonas comunes estén funcionando perfectamente para todos los copropietarios. O sea, no hay que afectar a la comunidad en este sentido, ¿no? Entonces, ya hablamos, por ejemplo, de los propietarios morosos. Es una función vital para él. Él debe representar a la persona jurídica en todas las actuaciones que tenga que ver con su ejercicio, llevar una contabilidad. En fin, están taxativas que no podemos desbordarnos en otras y en caso de que haya alguna falla, pues podemos encontrar la responsabilidad, un grado de responsabilidad en el ejercicio de las mismas. Eduardo, ¿cómo se reforman los estatutos en propiedad horizontal? ¿Eso tiene costo? Sí, este tema también es una pregunta bastante compleja. El reglamento de propiedad horizontal es la máxima autoridad jurídica al interior de la propiedad horizontal porque gesta y sale de la intuición de todos los copropietarios. Entonces, nosotros recomendamos que un reglamento de propiedad horizontal dure más o menos un promedio de 10 años. En 10 años, ¿por qué? Porque cambios sociales los tenemos todos los días, los reglamentos se nos pueden quedar rezagados y en un momento dado no podemos aplicarlos bien para sancionar a los copropietarios que lo infrinjan. Entonces, en este caso, y desde el IDEPAC siempre les recomendamos que cuando un conjunto o un edificio de propiedad horizontal vaya o tenga dentro de sus planes reformar el reglamento, primero contrate un profesional que sepa de este ejercicio, que tenga conocimiento del manejo de la propiedad horizontal, que se meta en su conjunto para que mire las costumbres y los hábitos que tenemos en el mismo, para que ese sea el reflejo del reglamento y no hagamos un copy-paste de otro conjunto y lo tengamos que ajustar acá. Se debe aprobar en asamblea, se prefiere y se recomienda que sea una asamblea extraordinaria. Son de las asambleas más extensas que yo conozco en ese sentido. ¿Por qué? Porque es sano y se recomienda que ese profesional que nosotros contratemos, una vez haya hecho el proyecto de borrador del reglamento para llevarlo a la asamblea, en la asamblea lo sustente a los asambleístas artículo por artículo, lo revise, lo analice, se corrija y lo someta a aprobación. Si son 100 artículos, nos toca uno por uno hacer ese ejercicio para que no tengamos duda de la aplicación del mismo. No es sano, como hacen en algunos conjuntos que nos consultan, que el administrador y el consejo contratan un abogado, les hace el proyecto, se lo entrega, ellos lo llevan a una asamblea ordinaria, se lo envían al correo o en físico al copropietario y le dicen, aprueban este reglamento y todo el mundo dice sí y quedó aprobado. Ese no es el debido proceso. Eduardo, ¿qué se debe hacer cuando un vecino o otro copropietario empieza a realizar modificaciones físicas, de pronto quizás también en los condominios, cuando empiezan a realizar modificaciones a sus casas y demás? Diana, cuando nosotros hablamos de copropiedad, yo soy copropietario, quiere decir que de puertas hacia adentro de mi apartamento, de mi casa, soy propietario y me acredita ese título un documento que se llama escritura a través de un certificado de libertad. Y de la puerta hacia afuera soy copropietario. Y cuando soy copropietario, todas las decisiones o todas las modificaciones que se vayan a hacer en las zonas comunes las decide la asamblea como máxima autoridad. Entonces, si yo quiero hacer una modificación
en mi espacio privado, entonces hay un plano y ese plano nos va a indicar que existen unas ciertas estructuras que no se pueden modificar, que no se pueden alterar por el copropietario. En caso de que suceda, pues vamos a tener inconvenientes si a veces estos casos son notorios y públicos al interior de la PH, y si algún copropietario, el administrador, observa que un copropietario está sacando muchos escombros, es porque algo está sucediendo en su espacio privado y hay que revisar y hay que analizar qué está pasando para que suspenda esas obras. Independientemente que sea mi espacio privado, la primera autoridad que yo recurro para que me autorice esto es la Asamblea General de Propietarios. Y si estoy haciendo, quitando paredes o construcciones, y construyendo otras paredes, ya tengo que recurrir al curador urbano para que me dé licencia y pueda legalizar esa construcción. De lo contrario, es mejor quedarnos quietos por los efectos de violación de normas constructivas de Bogotá, y vamos, en un momento dado nos pueden sancionar al copropietario, inclusive a la copropiedad. Eduardo, ¿qué es el reglamento de propiedad horizontal? El reglamento de propiedad horizontal, hay muchas definiciones, pero podemos decir que es un estatuto, digámoslo así, creo que así lo dice la ley 675, donde vamos a plasmar todas las reglas de juego que deben operar al interior de ese conjunto para que obtengamos calidad de vida. Entonces, allí deben quedar identificados, plasmados todos nuestros derechos, todos nuestros deberes, todo lo cuestión administrativa, todo el manejo de mascotas, todo lo que no es más. Un reglamento de propiedad horizontal debe tener inclusive señalado el proceso para que nosotros mismos resolvamos nuestros problemas sin recurrir a las autoridades competentes. Entonces, Joana, démonos cuenta que esto es todo un mundo, es todo un sistema normativo, y en ese sentido así tenemos que cumplirlo redactarlo para que lo cumplamos y en ese no tengamos inconvenientes con los copropietarios. Cuando mi propiedad privada quedó enclavada en una propiedad horizontal, quiere decir que existe un reglamento, y el solo hecho de aceptar vivir ahí quiere decir que yo debo cumplir ese reglamento, si no me van a sancionar. Entonces, bienvenidos a este tema de la propiedad horizontal, a este sistema de vida. Es un régimen especial y como tal, en un momento dado, nos va a generar algunas multas, algunas sanciones por no cumplirlas, bien internamente o bien ante las autoridades competentes. Y en ese sentido, pues, si a veces uno es renuente y apático a aceptar estos sistemas normativos, pues entonces nos tocaría, si no somos capaces de ajustarnos, nos tocaría buscar un sistema unitario de vivienda. Eduardo, ¿qué es el manual de convivencia? Joana, el manual de convivencia, este también es un tema que está, aunque no existe en la ley 675 como tal, sí es recomendable que en un momento dado, si se hace, que sea un extracto o un resumen del reglamento de propiedad horizontal. ¿Por qué te hago estas precisiones, Joana? Porque es que hay conjuntos residenciales, y esa es una pregunta frecuente, bastante frecuente, que a pesar de que tenemos un reglamento interno de propiedad horizontal que cumple todos los protocolos para que nazca la vida jurídica, que es aprobado por la Asamblea, que es elevado a escritura pública, que vamos a la Superintendencia de Notariado de Registro para hacer el registro correspondiente. Todo eso debe ser así para que nazca vuelvo y reitero, para que nazca la vida jurídica. Pero a veces la Asamblea dice, no, pues que el Consejo de Administración haga un manual de convivencia interno para que mejoremos también calidad de vida acá. Entonces ahí es donde viene, Joana, ese choque de trenes. Y no podemos permitir que un consejo de administración legisle, imponga sus propias multas y los comportamientos y los apliquemos al conjunto. Entonces, tendríamos potencialmente dos sistemas jurídicos paralelos y eso no es válido. Entonces, si en un momento dado esa facultad se la da al consejo de administración, la asamblea, ese proyecto de reglamento o de manual de convivencia debe unificarse con el reglamento, hacer una modificación del mismo, elevarlo a escritura pública y todo el procedimiento que acabo de explicar para que podamos hacerlas efectivas. Si a mí me aplican una sanción que fue creada en el manual de convivencia y no está en el reglamento, pues ténganlo por seguro que se va a impugnar y se va a caer esa sanción o esa multa. Entonces, Joana, remato diciendo, el manual de convivencia, si existe, debe ser un resumen del reglamento interno para que lo podamos aplicar.
¿Es obligatorio que exista? Como recordatorio a todos los copropietarios, porque es que a veces no todos leemos la escritura, que son 100 hojas, a veces son 200 hojas, no lo leemos, pero entonces ese manual de convivencia, en ese manual de convivencia iríamos a plasmar las conductas o los comportamientos más frecuentes que están expuestos a los que lo vulneremos para que ese copropietario no lo hace. Entonces, como recordaréis, sí es válido, pero, Joana, la transcripción debe ser igual a la que está en el reglamento. Ok. ¿Y qué son los reglamentos internos? Bueno, el tema de los reglamentos internos, pues desde el IDEPAC siempre hemos hecho esas recomendaciones que hoy día, y démonos cuenta que estos días con los problemas de convivencia que están existiendo, estamos cambiando de parecer en un momento dado y estamos haciendo otro tipo de recomendaciones. Los manuales internos son manuales que se hacen o que se les sugiere a las copropiedades para que manejemos los procedimientos, cada uno de los procedimientos al interior de las mismas. Me explico, vamos a contratar, nosotros en propiedad horizontal contratamos empresa de vigilancia. Entonces, la idea y el mensaje con estos reglamentos internos es que ese protocolo, ese reglamento que se hace, que hizo o que existe en la propiedad horizontal, lo cumplamos todos los que vayamos a ejercer la administración en el conjunto. ¿Para qué? Para que desaparezcan todas las decisiones, las vías de hecho o las decisiones unilaterales. Entonces, en este contexto, reglamentos internos estamos sugiriendo, que era lo que le estaba comentando al principio, estoy sugiriendo que también lo vinculemos en el reglamento interno para que se vuelva ley y ninguna de las personas la infrinja. Entonces, en ese sentido, tanto los manuales de convivencia y los reglamentos internos deben ser elevados a escritura pública. Entonces, para que no permitamos que nos cambien esos procedimientos, reglamentemos. Todo. Es mejor, hay mejor calidad de vida, hay mejores resultados en la convivencia y no vamos a tener inconvenientes con todo ese sistema contractual que tenemos. Una pregunta que nos hacen muy frecuente, Eduardo. ¿Qué entidad controla o sanciona a las personas jurídicas en propiedad horizontal que no cumplan con los lineamientos de la Ley 675 de 2001? Joana, curiosamente, hace poco, y digo curiosamente por lo que ya el IDEPAC está haciendo presencia en el nuevo proyecto de reforma, se creó la Comisión Accidental Permanente para la Propiedad Horizontal en la Cámara de Representantes. Y allí los representantes, los honorables representantes que están al frente de esta mesa, crearon unas mesas de trabajo, crearon 10 mesas, si no me falla la memoria, y dentro de esas mesas está la número 4, que es crear la entidad que haga inspección, vigilancia y control para la propiedad horizontal. Joana, porque no existe. Okay. No tenemos. Entonces, desde el IDEPAC, y yo estoy haciendo presencia, vamos a participar, vamos a llevar toda esta casuística, toda esta problemática, para que sea un motivo e impulse al ente corporativo para que cree esa institución, independientemente de que sea pública o privada, que haga inspección, vigilancia y control a las propiedades horizontales. Hoy día, si existe un problema al interior de las PHs, tenemos que esas situaciones resolverlas nosotros mismos. Y si no somos capaces de resolverlas nosotros mismos, nos toca acudir a la justicia ordinaria, bien en lo penal o bien en lo civil. Y la idea y el mensaje es terminar con estos ejercicios. Bueno, Eduardo, quiero mostrarle un video muy bonito del trabajo que hace el equipo de propiedad horizontal de capacitaciones en las diferentes localidades. Santo Dios, gracias.